Joaquín Leguina fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid, cargo que ocupó durante más de 10 años, y secretario general de la influyente Federación Socialista Madrileña. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y en Demografía por la Sorbona de París, es estadístico superior del Estado. Desde 1985 ha mantenido una fructífera carrera literaria en la que ha combinado ensayo y narrativa. Hoy es una voz autorizada en los medios de comunicación, desde los que aporta su particular visión sobre el complejo momento político y social que vivimos. Yo concretamente con Pujol tuve al principio un rifirrafe personal con él en público, pero luego me llevé bien con él. Y he asistido, por ejemplo, a la Comisión de Religiones que había en Europa, que él presidió algunas, con nuestro apoyo naturalmente, algunas de las reuniones, y por ejemplo, yo tenía que salir, y como él era el presidente que daba las palabras, le dije, ¿me puedes dar la palabra al principio? Dijo, hombre, por supuesto. O sea, el trato era bueno, personalmente, pero el trato político ya nunca fue de igual a igual. Es decir, ellos consideraron que eran interlocutor del gobierno central, pero nunca de los demás humildes servidores de comunidades autónomas sin ningún pedigrí, ¿no? Claro. Como era, sobre todo Madrid, ¿no? Que de pedigrí no tenía nada. Madrid, como comunidad autónoma, digamos, es el resultado de una necesidad. Porque, claro, si no podías dejar fuera un territorio en el que habitaban ya entonces más de 5 millones de habitantes. Usted escribió un libro hace unos años que se titula Las 10... ¿cómo es? Los 10 mitos del nacionalismo catalán. Podría decirse las 10 mentiras. Sí, por eso estaba dudando yo. Digo, empezaba por M. Y eran mitos. Y donde hacen un desarrollo histórico y secuencial de todo el proceso que nos ha llevado hasta la situación actual. Releyendo ese libro, realmente se da uno cuenta de que íbamos a donde hemos llegado. Pero yo no sé si es que no lo veían o no los queríamos ver. Yo creo que sí que se veía. Yo no soy ninguna bruja con una cosa para ver, ni soy ningún genio. Se veía venir. Ahora, hasta este extremo, la verdad, era difícil de imaginar. Yo creo que hay dos mecanismos en los que ellos se apoyan. Un mecanismo que es un error político enorme que comete José Luis Rodríguez Zapatero con la ayuda de Maragall, que es el nuevo estatuto, donde ese estatuto llega a las Cortes en unas condiciones imposibles. Se recortan las Cortes, aceptan esos recortes. Bueno, lo acepta Artur Mas, pero no lo acepta Esquerra Republicana, y comete otro error siguiente de Zapatero, que es exclusivamente de él. En lugar de reformar la ley de referendos, que existía ya, y decir que no se puede pasar a referendo algo que puede ser considerado por el Tribunal Constitucional como inconstitucional, es decir, que se puede hacer referéndum, pero detrás de esa sentencia hace el referéndum antes de la sentencia. Pues es un error político de magnitud incalculable. Y esa es una de las palancas que explican, digamos, los razonamientos, entre comillas, de los nacionalistas posteriormente. Pero para mí, el detonante del salto adelante que se produce en 11 de septiembre de 2012, cuando movilizan, dicen que 1 millón, nunca, las manifestaciones de 1 millón nunca son de 1 millón. Son mucha gente. Son mucha gente. Yo diría manifestaciones con poca gente, con bastante gente y con mucha gente. Aquí, allí había mucha gente. Bueno, se produce eso, a mi modo de ver, porque estaba la crisis ya. Estamos en 2012, la crisis empieza en el 2008, y lo que no pueden soportar los nacionalistas de toda la haya es echarse la responsabilidad de algo encima. La responsabilidad siempre la tienen los otros. Y la responsabilidad que se les viene encima quieren echársela, naturalmente, al gobierno nacional, al gobierno que ellos llaman de Madrid. Efectivamente reside en Madrid porque es la capital de España. Pero no es el gobierno de Madrid, es el gobierno de España.
nada más pasar la manifestación, Artur Mas, que era entonces el presidente, viene a ver al presidente del gobierno, que era Rajoy, a pedirle dinero. En el momento en que el gobierno no tenía ni un euro, tenía que empezar a cortar y a cortar. Y dice que no, que venía a pedir el mismo sistema del País Vasco. Cosa que se les había ofrecido en tiempos de la transición y no habían querido. Pero a estas alturas se ve que el sistema del País Vasco, del cupo o de Navarra, es absolutamente injusto. Es una tomadura de pelo. Le pagas todo, cobran todo, te pagan una miseria a través del cupo que en lugar de calcularle se pacta y luego, además, el déficit de la seguridad social del País Vasco y de Navarra lo pagamos los demás. Ya. Esto es una injusticia flagrante. Y esto es lo que querían. Entonces se les dijo que no y ya empieza la cadena esta que llega a donde estamos ahora. Sí, siempre se ha pensado, se ha dicho que es una cuestión fundamentalmente económica, financiera. Ya no. Ya no. Bueno, los argumentos se van terminando. Esa frase, que es uno de los capítulos que desarrollan el libro y que tan comentada es de España nos roba, ¿no? España pero ellos estuvieron durante muchos años pidiendo las balanzas fiscales. Al final consiguen que las instituciones españolas realicen las balanzas fiscales. Y resulta que si alguien puede decir España nos roba, es precisamente Madrid. Madrid. Y también Valencia en menor medida y Baleares. ¿Por qué? Porque, en fin, lo que has pagado y lo que recibes, etcétera, la diferencia es que en las regiones más ricas, pues la diferencia sea negativa, mientras que en las regiones más pobres, digamos así, la diferencia debe ser positiva, como pasa en todos los sistemas federales. Eso está en el sistema. Está claro. Entonces, pero es que si haces una recta de regresión, como se dice, se ve que Cataluña no paga más ni menos que lo demás. Pero sí que hay dos o tres que se salen en perjuicio de esas dos o tres, que son Madrid, Baleares y Valencia. El sistema de financiación actual se hizo en tiempos de Zapatero y es un camello, es decir, un caballo hecho por una comisión. No se entiende. El sistema no se entiende. Y en eso tienen razón todos los que protestan antes de ayer en Valencia. No, por lo menos hágalo usted inteligible, que quede claro por qué se cobran unos más que otros. Yo creo que eso hay que abordarlo. Lleva además caducado ya no sé cuántos años. Y como la crisis al ministro de Hacienda correspondiente no le voy a echar la culpa de eso. Es lógico que diga, no me voy a meter en otro fregado hasta que no arregle esto. Pero ese fregado hay que meterse en algún momento. Pero desde que se hicieron las llamadas balanzas fiscales, eso ha desaparecido del programa. Ya no es eso. Ya son otras cosas. España nos roba. Es la mentira permanente. Como en el diccionario de Oxford, creo fue el año pasado, inventaron la posverdad, que ha sido siempre la mentira, pues están metidos en la posverdad. Pero sí, bueno, estos días mismo, esto de los medicamentos que iban a venir por siguiente Barcelona, se ha ido fuera, la culpa la tiene los palos, que no dieron ninguno, por cierto, en Barcelona el 1 de octubre. Mírate, usted no hace más que mentir. Claro, el problema es más bien quien se cree las mentiras. Claro, es que ese es el problema. ¿Cómo es posible que toda una sociedad entre en ese juego y sea capaz de creerse o hacer que se cree esas mentiras? Yo creo que no es toda la sociedad. Bueno, es una parte que es la que más se escucha. Una parte significativa que además ha tapado la existencia de otra parte, yo creo que más significativa desde el punto de vista Lo que pasa es numérico. Que el silencio, el que calla otorga, se suele decir, ¿no? El silencio parece que también se hace cómplice. Sí, sin querer. Sin querer, claro. Sin querer, pero se hace cómplice. Yo creo que eso se ha acabado. Algunas de las ventajas de esta locura vamos a sacar entre todos, creo yo. Y una de ellas es que el silencio de esta mayoría llamada silenciosa catalana,
que no es separatista, que no es nacionalista, que viene mucha parte de hijos de inmigrantes, que nunca han sido reclutados en igualdad de condiciones para la política, ni para la universidad, ni para nada, porque hay una auténtica segregación, no racial, pero sí lingüística, en Cataluña. Esa gente creo que ha despertado cuando ha visto que les llevaban al hoyo directamente. Y yo quiero pensar que alguna parte de los secesionistas mantendrán en el cerebro alguna racionalidad, y cuando ven que la independencia lleva a la desaparición de empresas, a salirse del euro, a estar en la absoluta marginalidad, hombre, aunque no sea más que por la pela, como dicen ellos, pues algo pensarán. Por eso no estoy nada seguro de que eso se traslade, digamos, electoralmente. Pero, hombre, un poco aflojar las tuercas, yo creo que sí, ¿no? Por lo menos, si hay un aumento del censo electoral, de personas que van a votar, de participación, ¿cree que se va a producir más por el lado de esa mayoría silenciosa? Porque los secesionistas votan siempre, ¿no? Vamos a ver, sí, ese argumento yo creo que es muy válido, ¿no? La verdad es que analizando por sitios, ¿no? Los asentismos, territorialmente se ve que el asentismo, mientras en las generales hay un asentismo X, en ciertas zonas, por ejemplo, la zona metropolitana de Barcelona, en generales hay un asentismo, y en las autonómicas tradicionalmente hay mucho más asentismo. Y yo creo que tiene una posición explicable desde el punto de vista racional. Imagino que yo soy un recién llegado a Cataluña, tengo mi trabajo, etcétera, y en las generales en general votaban al Partido Socialista de Felipe González, ¿no? Pero vienen los otros y digo, ¿pero qué voy a sacar yo? ¿Qué van a sacar los míos, que son los del Partido Socialista de Madrid? Mucho menos que estos. Como quiero que vengan las cosas mejores para acá, porque al fin y al cabo yo vivo aquí, pues me abstengo. No les voy a votar, pero me abstengo. Yo creo que eso va a cambiar, y es posible también, y toco madera, y posiblemente me equivoque, porque no tengo la bola de cristal, que el asentismo en los independentistas también suba un poco. ¿Por qué? Porque alguien de los secesionistas habrá visto el engaño que era todo esto, ¿no? Y no les va a volver a votar. Aparte que ahora van más divididos también. Yeah. Bueno, yo tengo esperanzas. Me puede usted decir dentro de unos días, claro, que eran esperanzas vanas, y se lo admitiré. Pero ojalá que esas esperanzas que yo tenga se cumplan. Lo veremos dentro de poco. Sí, realmente estamos en esta fase de encuestas por aquí y por allá. Yo no sé si usted es muy experto en este tema de las encuestas, pero se han equivocado tantas veces, ¿verdad? Que, sobre todo electoralmente, que no sabemos por dónde van a ir las cosas. Pero sí es verdad que parece que hemos pasado de las opiniones a las realidades. Comentaba hace un momento, la marcha de las empresas ya no es un criterio opinable, sino que es una realidad que está ahí y que puede ir a peor. Entonces, creo que esos son argumentos que tienen que pesar mucho, ¿no? En una sociedad. ¿No? Deberían pesar. Me detendré un momento en las encuestas. Yo sí sé de encuestas, pero no de estas, ¿eh? Yo soy estadístico superior del Estado y sé cómo hacen las encuestas el INE, y nunca pregunta opiniones el INE, pregunta datos. Estas son opiniones. Y hay una frase muy española que dice, al que quiere saber poco y al revés, ¿no? Y ellos lo saben, los técnicos, que lo son, y son buenos, ¿eh? Los equivocan mucho. Mira, el domingo pasado, en Chile, se celebraron elecciones generales y elecciones presidenciales, la primera vuelta. Han metido la pata hasta aquí. Hace 15 días antes, los resultados de las elecciones alemanas se parecían como un huevo o una castaña a lo que decían las encuestas. No le voy a hablar a usted del Brexit, ni siquiera de las encuestas de España o las
hay un problema tremendo, estamos en una crisis también de valores, etcétera, etcétera, y se equivocan más. Entonces no hay que fiarse de eso. Lo que hemos estado hablando hasta ahora, lo que yo he expresado, son deseos, sí, hay que decirles a quienes nos están viendo, son deseos, pero son deseos argumentados. En cuanto a lo último que me había dicho no tenía que ver con las encuestas. El tema de que al final vemos realidades, sí, el tema de la marcha de empresas. La realidad empresarial, el que no la quiera ver, pues es que no está ciego, es que no quiere verlo, ¿no? Pero hay más cosas. Es que la situación a largo plazo, la situación industrial, la situación empresarial, incluso el paro, comparados en las tres grandes sitios que hay industriales tradicionales en España, que eran País Vasco y Cataluña, y ahora es también Madrid, la que mejor va es el País Vasco y Madrid. El País Vasco va muy bien por razones que tienen que ver con algo que hemos hablado, yo creo, al principio. El País Vasco está súper financiado. Es decir, que nunca han dicho que nos roban. Nosotros podríamos decir algo parecido respecto, por ejemplo, a la Seguridad Social. Pero el caso de Madrid, el caso de Madrid es bastante significativo, ¿eh? Y no es el de mi época, yo me traía una crisis tremenda. No, es de la época normal, del Madrid normal y del entorno de Madrid. Pero tiene mucha más potencia en este momento de futuro. Y cuando hablo del entorno de Madrid, hablo también de Toledo, de Guadalajara, que Cataluña. Y una de las explicaciones es este aislacionismo mental que tiene Cataluña. Y sobre todo que es que ya es complicado hablar varios idiomas de los de uso común, porque el catalán será todo lo valioso que se quiera decir, pero no es igual que el español. El español habla 500 millones y es más útil para un extranjero aprender español que aprender catalán, con todos los respetos para el catalán. Entonces, si tú haces una segregación a base del idioma, como la están haciendo, eso produce cierto rechazo. ¿Por qué? ¿Y dónde meto yo a mis hijos cuando vayan a la universidad? Estoy pensando en un inversor extranjero. Cuando vayan a la universidad, ¿en qué universidad? Si no en algunas se habla inglés, pero en otras no se habla nada más que catalán. O un niño en la guardería que les obligan a jugar en catalán. Hacen un segregacionismo que, en fin, no gusta a nadie. No es nada moderno, vamos. No, desde luego, y sobre todo nada práctico. Hablando del tema empresarial, supongo que el sobrecoste que supone el tener que traducir a varios idiomas, pues todo, la producción, tantas cosas, pues supongo que es también añadidos que no interesan a nadie. Y luego la situación política tampoco es agradable, porque siempre, tradicionalmente, desde que la democracia se recuperó, en Cataluña, en las elecciones autonómicas siempre ha estado bastante dividido. Aunque ha habido una hegemonía, sobre todo en la época de Pujol, ha estado bastante dividido, de cierta inestabilidad, como acabamos de ver. Eso tampoco ayuda. Es verdad que hay, en este momento en España, gracias a la crisis, hay ciertos populismos y hay ciertas divisiones, pero en este momento, cuando ha habido que aplicar el 155, se ha visto que, digamos, el macizo constitucionalista ha funcionado, lo cual tienen que tomar nota todos los demás, incluido Podemos, al que le auguro un futuro nada bueno. También en eso no quisiera confundir mis deseos, que son esos. Lógicamente, como socialista no me gusta tener una mosca al lado de ese tipo, pero yo creo que tiene detrás la recuperación económica, la mejora que tiene que venir de los salarios, tiene que venir, porque si no, vamos muy mal. La inestabilidad en el empleo, el número de trabajadores que hay con contratos de meses o de días, todo eso tiene que mejorar. Y cuanto más mejore, y cuanto más rápido mejore, más estabilidad política habrá. Quedándonos en la cuestión puramente política, ¿usted cree que ha sido una buena solución aplicar el 155 y convocar elecciones autonómicas? Yo tenía dudas, he de confesar,
de que fuera bueno convocar elecciones inmediatamente. Inmediatamente, claro. Tenía dudas, pero yo creo que les ha dejado sin respiración. Yo creo que ha sido una buena solución. Lo pienso ahora a posteriori. Estratégicamente ha sí, sido bueno. Yo creo que sí. Hay un riesgo tremendo, pero les ha tapado la boca. ¿Cómo puedes estar denunciando no sé qué? ¿Cómo somos presos políticos y a la vez os presentáis en las elecciones? Pues vaya presos políticos. Oiga, lo primero que hace un gobierno autoritario que mete en la cárcel a sus adversarios tipo Maduro y compañía, o Franco en la época, es quitarles los derechos políticos, hombre. Ya. ¿Y su partido, el Partido Socialista, cree que va a continuar en esta posición en la que está ahora? Que realmente yo creo que, no lo sé, si ha tenido un coste político que no habían evaluado suficientemente. Claro, sí, le ha pillado en un mal momento. ¿No ha visto usted que estaba mirando esto para saber si era madera y tocar? Toco madera. Yo creo que en este momento el giro que ha dado Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista es de difícil vuelta. Ha apoyado lo que la inmensa mayoría de los votantes y de los militantes del PSOE creíamos que había que apoyar. Es decir, al gobierno, que será de derechas o todo lo que usted quiera, pero es nuestro gobierno, es un gobierno democrático. No es un gobierno de aventureros, aunque tenga el PP algún aventurero metido por ahí, como en todos los partidos. El PP no es nuestro enemigo, el PP es nuestro adversario, que es muy distinto, ¿no? En fin, yo creo que Pedro Sánchez, que nunca ha distinguido bien entre adversario y enemigo, en este momento empieza a distinguirlo, y yo no tengo más que elogios para lo que está haciendo en este momento. Lo que usted me pregunta es lo que yo me pregunto. Si va a pegar un giro como nos tiene acostumbrados. Espero que no. Todo dependerá también de cómo se resuelvan las elecciones, ¿no? No solo las catalanas, sino también las encuestas que se vienen publicando para las próximas elecciones generales, y no le va tan mal al Partido Socialista. Es decir, que si sigue por una senda razonable y recupera votos del centro-izquierda y recupera votos también que se han ido a Podemos, porque la gente que ha votado a Podemos, que entonces tuvo un ataque de cabreo, puede tener, y posiblemente lo tenga, un ataque de racionalidad, pues esos votos volverían al PSOE. Pero luego está el Partido Socialista de Cataluña, que no es exactamente el Partido Socialista pero español, ¿no? ¿Cómo se...? Bueno, yo soy reticente, como se puede usted imaginar, respecto al Partido Socialista de Cataluña, que nos ha metido en algunos fregados. Claro. Acabamos de hablar del nuevo estatuto, que fue un error tremendo, y otros fregados menores, ¿no? Pero bueno, yo lo acabo de escuchar al señor Iceta, que no piensa pactar con los separatistas. Si mantiene la palabra, a mí me parece una decisión muy sana para el Partido Socialista de Cataluña y también para el PSOE. Porque estos juegos malabares que se ha tenido el PSC a veces con los separatistas le hacen mucho daño al PSOE en sitios como Madrid, como Andalucía, es decir, le hace daño fuera de Cataluña. Y aunque son muy importantes, los catalanes, los demás, seremos menos importantes, pero somos muchos más, muchísimos más. De 40 y tantos millones, allí no hay tantos. Ahí, y hay que respetarlos. Pero el resto de España habrá que, desde un punto de vista solo demográfico o democrático, son más importantes, ¿no? Efectivamente, pero insisto, las elecciones, el resultado electoral será lo que vaya definiendo también posturas. ¿Usted cree que inmediatamente después de las elecciones, en función de cómo las elecciones catalanas? Catalanas, hablamos de las catalanas. Los planteamientos políticos, bueno, ha habido una fase de apoyo efectivamente en torno al gobierno por parte de estos partidos constitucionalistas llamados, y una vez que ese panorama electoral se haya resuelto, no creo que vamos a volver a los distanciamientos. Lo digo en el sentido de la necesidad que se está planteando de actualizar la Constitución, de modificar la Constitución.
que creo que va fundamentalmente por el ámbito de la territorialidad. Este planteamiento de Pedro Sánchez de que somos una nación de naciones y que no sé si eso usted lo tiene muy claro, ¿cree que se va a volver a un encaje de bolillos de esa naturaleza y se va a plantear esa reforma constitucional? La pregunta del millón es ¿qué reforma constitucional? Porque, esa es la clave. pero Pedro Sánchez nunca ha dicho qué reforma. Acaba de sacar, ahora hace poco, un documento, catedráticos de Derecho Constitucional, juristas reconocidos, que habrá que leer con cuidado, pero eso es un argumento político, pero no está en las Cortes. Yo, desde luego, lo de la nación de naciones se discutió ya en la redacción de la Constitución del 78 y se llegó a este acuerdo. ¿Por qué lo vamos a cambiar? ¿Pero qué es eso de nación de naciones? Eso digo yo. Esa es la pregunta, ¿no? Oiga, aquí hay en la Constitución una sola nación. Y como nos metamos en esos artículos, vamos a acabar mal, ¿eh? Porque, claro, esos artículos están atados por el artículo 168, que dice que para cambiar eso, donde está la definición del Estado y están nuestros derechos y obligaciones, no se cambia así como así, con una coyuntura política cualquiera, porque en una de esas, en una coyuntura política cualquiera, nos quitan nuestras libertades, porque vale lo mismo el artículo 2 que otros artículos donde están nuestras libertades. Y el artículo 2 es donde está la nación española, el derecho de hablar en castellano en todo el ámbito nacional, el castellano, el derecho de utilizarlo y la obligación de conocerlo, y me parece, esas cosas no se cambian de la noche a la mañana. Lo señalan muy bien los Estados Unidos. Los Estados Unidos ahora tienen la misma Constitución y hacen variaciones que llaman enmiendas. Bueno, claro que se pueden hacer enmiendas. Es más, se deben. Yo digo que el título octavo habrá que rehacerlo entero. Pero claro, aquí solo hablan de un lado, ¿no? Para tranquilizar, para conllevarnos. Oiga, mire usted, estos señores han cometido delitos, que lo paguen, lo primero. Segundo, que no vuelvan como la burra al trigo. Y usted, podemos acordar muchísimas cosas, pero no podemos acordar que usted se va, ni que usted expulsa al castellano de ese territorio y muchas otras cosas. Sí, pero esos han sido incumplimientos de la Constitución. Pero se han dejado pasar. Que se han dejado pasar. Se han dejado pasar en unos errores políticos que se pagan siempre. Dejar que... Pongo un ejemplo. Y pongo un ejemplo que afecta a Aznar, pero podría afectar a Felipe González Figueroa. Pujol presenta el gobierno de la Generalitat presenta una ley lingüística donde se obliga de hecho, quieren expulsar el castellano de allí. Tú puedes titular tu tienda en catalán, pero si la titulas solo en castellano, Casa Pepe, no vale, te meten un multazo. Mire usted, esa ley había que haberla recurrido. Y no se quiso recurrir porque había un acuerdo que se llamó el Pacto de un hotel, donde se habían reunido el PP con Pujol y compañía y habían decidido que eso pasaba. Pero es que se forzó de tal manera la situación que el defensor del pueblo, que era Álvarez de Miranda en aquella época, tenía preparado el recurso de inconstitucionalidad y andar abusando, que a mi modo de ver, es decir, el presidente del gobierno dijo, eso te lo guardas. Pues mira los resultados donde están. Y esas y muchas más. Es decir, ¿quién traslada toda la educación? La educación primaria. Yo la educación universitaria, pues bien, no hay ningún problema. Pero toda la educación primaria, ¿a quién se le ocurre? Sí. Hombre, usted ha tenido problemas hasta con la Iglesia Católica. Ha llegado a un acuerdo con la Iglesia Católica. ¿Le parece poco acuerdo? Pues manténgalo, ¿eh? Y con ellos, sin comer ni verlo, se les da, por ejemplo, la historia, que la manipulan a su gusto. Por ejemplo, la lengua. Oiga, que el resto de los españoles tienen también derechos sobre eso. Y usted es el gobierno de España. Y la responsabilidad no se le puede echar ni a Aznar, ni a Felipe, a todos. Sí, porque ha sido
Ha sido con todos los gobiernos, efectivamente. En todas las épocas, bueno, había también el interés por negociar otras cosas en función de acuerdo, dar... pero es que no puedes cambiar los ojos por el rabo, como la fábula aquella, hombre. La ideología que se ha transmitido ahí es una ideología disolvente para el resto de España. No es una ideología cualquiera. No, ha sido errores gravísimos. Ahora, a mi modo de ver, el mayor error de toda esa cuerda de errores es lo del nuevo estatuto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Nos quedan pocos días. Bueno, pues el primer paso son las elecciones.